Theodore Robert Bundy, uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia estadounidense. Dejó una huella imborrable en la criminología moderna. Entre 1974 y 1978, Bundy cometió al menos 30 homicidios confirmados, aunque el número real de víctimas podría ser superior. Su caso desafió los estereotipos sobre los asesinos seriales debido a su apariencia atractiva, inteligencia y carisma, características que utilizó para ganarse la confianza de sus víctimas. El análisis de su historia familiar, patrón de asesinatos y comportamiento durante su juicio ha generado importantes estudios en el campo de la psicología forense, convirtiéndolo en un caso paradigmático que continúa fascinando y perturbando a la sociedad incluso décadas después de su ejecución en 1989. Theodore Robert Bundy nació como Theodore Robert Cowell el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Hijo de Louise Cowell, quien fue madre soltera, nunca conoció a su padre biológico, presuntamente identificado como Joy Marshall, un veterano de la Fuerza Aérea estadounidense. Su condición de hijo legítimo supuso una vergüenza para su familia, lo que marcó profundamente sus primeros años de vida. Durante sus primeros 14 años, Bundy vivió en casa de sus abuelos maternos. A la edad de 4 años, se trasladó con su madre a Washington, donde ella se casó con Johnny Bundy, quien le dio el apellido con el que sería posteriormente conocido. Este matrimonio tuvo 4 hijos más, creando un nuevo entorno familiar para Ted. A pesar de su complicada historia familiar, Bundy demostró ser un estudiante brillante con excelente rendimiento académico. Cursó estudios universitarios en la Universidad de Washington y en otra institución de Tacoma, donde se destacó por sus calificaciones. Posteriormente se graduó en psicología, lo que le proporcionó conocimientos sobre el comportamiento humano que utilizaría más tarde para manipular a sus víctimas. Un hecho determinante en su vida ocurrió cuando tenía 21 años, al enamorarse de Stephanie Brooks, quien posteriormente terminó la relación. Este rechazo, combinado con sus complicados antecedentes familiares, es considerado por muchos expertos como un factor traumático significativo en su desarrollo psicológico. En 1973, Bundy y Brooks volvieron a establecer una relación que duró desde el verano hasta el invierno de ese año, momento en que Bundy la abandonó, posiblemente como una forma de venganza por el rechazo anterior. Bundy no solo destacó por sus estudios de psicología, sino que también incursionó en el ámbito del derecho, llegando a ejercer como abogado. Este conocimiento legal le resultaría útil durante su posterior proceso judicial, donde decidió ejercer su propia defensa. Su aparente normalidad y sus aspiraciones profesionales, incluyendo ambiciones políticas dentro del Partido Republicano, contribuyeron a crear una imagen pública que contrastaba radicalmente con los terribles crímenes que cometía en secreto. Este doble perfil de hombre educado, atractivo y con ambiciones políticas frente al del despiadado asesino es uno de los aspectos que más fascinación ha generado en torno a su figura. Ted Bundy representa un caso paradigmático en el estudio de los asesinos en serie, principalmente porque su perfil distaba mucho del estereotipo que se tenía sobre estos criminales. Su apariencia física y comportamiento social contradecían la imagen convencional de un homicida violento y desajustado. Físicamente, Bundy era considerado un hombre atractivo, con un porte atlético, facciones angulosas y una sonrisa que muchos describían como perfecta. Su altura era de 1,78 metros y tenía ojos azules, características que, junto con su personalidad carismática, le permitían generar confianza rápidamente entre las personas, especialmente entre las mujeres. El elemento más perturbador del caso Bundy es precisamente su aparente normalidad y carisma. Poseía una notable capacidad para presentarse como un hombre encantador, educado e inteligente. Esta habilidad para la manipulación social le permitió acercarse a sus víctimas y levantar sospechas, ya que no encajaba con la idea preconcebida de cómo debería verse o comportarse un monstruo. Sin embargo, bajo esta fachada de normalidad se escondía una personalidad profundamente perturbada. Las personas que sobrevivieron a sus ataques reportaron un inquietante cambio en su mirada durante los episodios violentos. Una mujer que logró escapar de un intento de secuestro relató: "Cuando me estaba pegando, sus ojos se volvieron negros", evidenciando la transformación que ocurría cuando dejaba aflorar sus impulsos homicidas. El caso de Bundy planteó importantes preguntas en el campo de la psicología. ¿Cómo un hombre tan carismático pudo cometer actos tan atroces?
Este cuestionamiento ha llevado a profundos estudios sobre la psicopatía y el comportamiento criminal, tratando de entender cómo una persona aparentemente funcional en sociedad podía albergar tendencias tan violentas. Su capacidad para vivir una doble vida, manteniendo una fachada de normalidad mientras cometía crímenes brutales, representa uno de los ejemplos más claros de que la psicología forense denomina psicopatía funcional, caracterizada por ausencia de empatía combinada con una alta capacidad para la manipulación social y el engaño. Ted Bundy desarrolló un patrón de acción criminal distintivo que fue evolucionando con el tiempo, mostrando una escalada tanto en la frecuencia como en la audacia de sus ataques. Sus víctimas compartían características específicas que respondían a motivaciones personales profundas. Bundy seleccionaba meticulosamente a sus víctimas, siguiendo un patrón reconocible: mujeres jóvenes, estudiantes universitarias de raza blanca, con edades comprendidas entre los 15 y 25 años. Un detalle revelador es que mostraba una marcada preferencia por mujeres morenas de pelo largo, características que las asemejaban tanto a su madre como a su ex novia Stephanie Brooks, sugiriendo posibles motivaciones psicológicas relacionadas con estas figuras femeninas de su vida. El modus operandi de Bundy experimentó una clara evolución a medida que ganaba confianza y perfeccionaba sus métodos. 1. La fase inicial. En sus primeros crímenes, su estrategia consistía en seguir y secuestrar a sus víctimas hasta sus propios domicilios, donde las estrangulaba. Esta aproximación más cautelosa reflejaba su inseguridad inicial. 2. La fase de confianza. Con el tiempo, consciente de su atractivo físico y capacidad de manipulación, adoptó técnicas más arriesgadas, abordando a sus víctimas en pleno día en lugares públicos. 3. La estrategia definitiva. Desarrolló lo que se convertiría en su técnica característica. Simulaba tener un brazo roto o algún tipo de discapacidad para solicitar ayuda para transportar objetos a su vehículo. Esta táctica aprovechaba tanto la compasión natural de las personas como las normas sociales que promueven ayudar a quien lo necesita. Los crímenes de Bundy no se limitaban al homicidio. Las víctimas eran frecuentemente violadas y descuartizadas. Además, existían evidencias de conductas post-mortem, incluyendo acusaciones de necrofilia, un aspecto particularmente perturbador de su patología criminal. La escalada de violencia y la frecuencia de sus ataques entre 1974 y 1978 reflejan un deterioro en su capacidad para controlar sus impulsos homicidas, una característica común en muchos asesinos seriales que experimentan periodos cada vez más cortos entre crímenes a medida que avanza su carrera. La carrera criminal de Ted Bundy llegó finalmente a su término tras múltiples arrestos, fugas y un proceso judicial que captó la atención nacional e internacional por sus características extraordinarias. Aunque la información específica sobre sus primeros arrestos no es detallada, sabemos que Bundy logró escapar de la custodia policial en varias ocasiones, demostrando tanto astucia como determinación para evadir la justicia. Sus conocimientos de derecho y su capacidad manipuladora jugaron un papel crucial en estos episodios. El 25 de junio de 1979, Bundy fue juzgado en Miami, Florida, por los crímenes cometidos en la fraternidad Chi Omega. Estos asesinatos fueron calificados como los delitos de la década y tuvieron un impacto significativo en la opinión pública estadounidense, contribuyendo a consolidar la percepción de Bundy como la encarnación del mal. En una decisión inusual, pero característica de su narcisismo y confianza en sus habilidades, Bundy decidió ejercer como su propio abogado defensor. Sin embargo, las evidencias presentadas en su contra resultaron abrumadoras. Tras 6 horas y media de deliberación, el 24 de julio de 1979, el jurado declaró a Bundy culpable de los cargos presentados. Manteniendo su actitud desafiante, recibió el veredicto sin mostrar emoción alguna, en marcado contraste con la reacción de su madre, quien suplicó clemencia para su hijo. Consecuente con su estrategia de negación, Bundy se declaró víctima de una farsa judicial, afirmando que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Coward le sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman. Después de múltiples recursos legales y casi una década en el corredor de la muerte, Ted Bundy fue finalmente ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, en Bradford, Florida. Tenía 42 años de edad.
En los días previos a su ejecución y tras más de una década negando sus crímenes, Bundy confesó finalmente el asesinato de 30 mujeres en 7 estados diferentes, entre 1974 y 1978. Sin embargo, el número real de víctimas sigue siendo desconocido, con el FBI verificando hasta 36 asesinatos atribuibles a él. El caso de Ted Bundy representa uno de los ejemplos más estudiados y perturbadores de la criminología moderna. Su perfil desafió los estereotipos tradicionales sobre los asesinos en serie, demostrando que la maldad extrema puede ocultarse tras una fachada de normalidad, inteligencia y carisma social. Si habéis llegado hasta aquí, agradecería que me dejarais un like y os suscribierais al canal. Nos vemos en la próxima biografía criminal.